yo recuerdo varias veces comentárselo a Carmen, oye, los temas que tocamos, la posición que tomamos los tres con la anuencia de Carmen, puede ser un problema para ti. A mí no me importa, no vivo de eso. No es esa mi carrera, no se hace allí, pero la suya sí. Ella nada más sonreía y decía, bueno, mientras esto dure, ¿por qué no seguimos? Y la sensación era de estar en una posición muy poco sólida. Y finalmente se cumplió lo que yo sospechaba. Todo pareció normal. Cuando me despedí de uno de sus colaboradores, dije, bueno, a ver cuánto dura esto. Lo dije en un tono de burlón, pero yo sentía, no porque yo supiera nada de las interioridades de Radiópolis, ni de W Radio, ni nada, simplemente por ver cómo está el país. Es evidente que en la correlación de fuerzas no favorecía en nada a la permanencia. Puse la radio, ¡zas!, que este es la última emisión. Bueno, dije, no me puedo llamar a sorpresa, es un rayo en cielo despejado. Pues lo sentí, pero lo entendí. Lorenzo Meyer, ¿desde hace cuánto tiempo conoce usted a la periodista Carmen Aristegui? Pues realmente ya no me acuerdo. Supongo que empecé a tener contacto con ella cuando trabajaba con Pedro Ferriz de CON, y a mí me invitaron, antes de desinvitarme, a participar una vez a la semana. Entonces tuvimos un trato más o menos sistemático, y cuando Ferriz, por mis comentarios sobre el presidente Zedillo, me pidió que ya no volviera yo a su programa, Carmen y Javier Solórzano me pidieron que nos viéramos, hablamos, dijeron que ellos no tenían nada que ver, que lamentaban esa situación, que no fuera yo a suponer que ellos también participaban de esa posición. Y bueno, pues nos encontramos aún más cerca en nuestras posiciones, aunque no trabajábamos en la misma área. Me molestó mucho que a la muerte de Heberto Castillo, Zedillo hiciera un gran elogio, etcétera, porque cuando estaba vivo no le hacían ningún caso, era un adversario, pero una vez muerto, pues entonces ya se podía apropiar de la imagen en cierto sentido. Zedillo es del Politécnico, Heberto era del Politécnico, y en fin, verse muy bien, ¿no? Y eso es lo que critiqué, y según me dijeron Carmen y Javier, pues probablemente Liévano Sáenz había dicho que si me podían hacer a un lado, que por favor, para afuera. Luego, pues teníamos, de vez en vez me invitaban Javier y Carmen a sus programas. Cuando CNN contrató a Carmen, también me invitó, pero antes, en primer plano del Canal 11, Carmen estuvo un tiempo en ese programa y ahí sí fuimos colegas. Entonces nos veíamos semana a semana y yo disfrutaba mucho de la compañía de Carmen. Cuando ella estaba, el programa, me daba más gusto estar en el programa. Y finalmente, hace más de como 2 años o 3 años, me sugirió la posibilidad de que en W hubiera un espacio para que conversáramos de la misma manera que lo hacíamos en el Canal 11. Yo estaba entonces en una mesa de Gutiérrez Vivó, pero entonces dije que bueno, yo tenía un compromiso con Gutiérrez, que lo agradecía mucho,
Pero después de las elecciones, Gutiérrez dejó de invitarme, sin ninguna explicación, sin ni siquiera decir las gracias. ¿De las elecciones del 2006? Sí, y sin siquiera pagarme lo que me debía, que todavía me debe. Gutiérrez no estaba precisamente del lado ganador, sino que tenía una posición pues equilibrada, y en las mesas yo sentía que nos llevábamos bien, me gustaba estar en las mesas de Vivo, pero después de la elección dejó de invitarme, una vez más me invitó y se cerraron las relaciones sin dar ni explicación ni las gracias. Y digo las gracias porque me debía meses y yo seguía yendo. Entonces se volvió a abrir la posibilidad de estar con Carmen y con José Antonio Crespo, con quien yo comparto un espacio en el programa del 11, y Denise Dresser. Bueno, pues entonces ya nos encontramos los tres ahí en W, en un sitio un poco extraño para mí, pero con la presencia de Carmen y la simpatía y respeto mutuo que nos tenemos, era muy fácil el programa. La democracia mexicana no es tal todavía. Es apenas un intento, un ensayo, que veo yo que tiene muchos problemas. No ha arraigado. Desde antes de arraigar, empezó a dar un viraje un poco a las antiguas formas de ejercer el poder político. Y una de las formas de ejercer ese poder es limitar las opciones que tiene el público en los medios masivos. En su momento más duro, el sistema autoritario del PRI controlaba también los periódicos. Ahora ya no. Los periódicos son para una minoría que de todas maneras tiene acceso a la información mundial, por cable, por internet. Es imposible, no tiene sentido controlarla. Pero la información masiva, los medios electrónicos, las últimas cifras que yo vi, más del 60% de la población mexicana que se entera de temas políticos lo hace exclusivamente por la vía de la televisión. Y la televisión en México no es una televisión democrática, es un duopolio que arrastra todas las características de la época autoritaria, cuando había una sola televisión y que era casi la Secretaría de Propaganda del régimen, del PRI. Como lo dijo en algún momento uno de sus directores, soy un soldado del PRI al servicio del presidente. Bueno, pues sigue siendo la herencia, el sello de la casa no se ha quitado, y ya no es un monopolio, es un duopolio, pero sigue teniendo la misma característica. Entonces la radio es el punto intermedio, es la posibilidad, sí, de llegar a un público masivo, no tanto como la televisión, y ahí sí hay pluralidad, pero a lo mejor les pareció demasiada. A mi juicio, la pluralidad del espectro radiofónico es muy débil. Entonces, cuando se critica a Carmen por la mesa, entre otras cosas, política que teníamos una vez a la semana y que iba entre media hora y a lo más 3/4 de hora, de una vez a la semana, y los comentaristas, Denise, Crespo y yo, coincidíamos en una visión crítica de esta democracia tan débil, tan light que tenemos en México. Y en ese sentido, creo yo que se va a ir la crítica diciendo, era una mesa no plural, sino era una mesa que estaba de centro izquierda. Bien, aceptémoslo, que sí era así. Pero hay que ver el espectro general de la televisión. Tiene más de la mitad de ese arcoíris de opiniones, y va en un solo sentido. Luego la radio también, en buena medida, sigue el ejemplo de Televisa y de TV Azteca. Entonces queda un pedacito chiquito. En ese espectro es en donde se debe de juzgar
la posición de Carmen y de nosotros. Entonces, el pluralismo era muy poco. Nosotros intentábamos de alguna manera hacer el análisis de la noticia desde una posición minoritaria. No se podía crear el balance. El balance es utópico, ya estaba desbalanceada de entrada. Entonces lo único que queríamos era un pequeño empujoncito hacia el centro izquierda de algo que estaba brutalmente cargado a la derecha. Entonces cuando se viene a criticar nada más al programa, nada más esa mesa, se está viendo una micra de los 180 grados que tiene el espectro. Estaba muy cargado y va a estar ahora más cargado hacia el centro derecha. Entonces lo que ha pasado es una disminución del pluralismo. Carmen era la que más audiencia tenía en este aspecto de dar la otra versión de los hechos. Entonces, si pasaba lo de la Sierra de Zongolica, si había que comentar la llamada ley Televisa, si había que examinar a fondo la decisión de la Suprema Corte sobre Lidia Cacho, el grueso de los medios se iban por un lado. Carmen iba un poco por otro. Por eso yo creo que tenía un rating bastante aceptable. Pero también por eso debió de haber sido inaceptable desde hacía tiempo para una derecha que no es ilustrada. Si fuera la derecha ilustrada, diría, hombre, si tenemos el grueso de la cancha, vamos a dejarlos. Me gustaría dar una respuesta que casi usted me la está pidiendo. Decir, pues entonces hay expresiones de enojo, de descontento, etcétera. Me temo que no. Lo que pasa es que el silencio se adueña de ese espacio y que en una cultura no democrática como es la mexicana, porque no tiene ninguna razón de ser democrática, venimos de un periodo prehispánico donde la democracia simplemente no existía, luego de un periodo colonial muy duro, luego de un siglo XIX que abrió formalmente la democracia a México, pero en realidad no, sino que terminó con el porfiriato, con otra forma de autoritarismo. Y luego el siglo XX, que es el siglo del PRI, pues en México no hay una historia de cultura democrática. Y el grueso de la ciudadanía puede muy fácil convertirse en súbditos, en la mentalidad de súbdito y no en la mentalidad de ciudadano, porque así lo trae por siglos. Entonces, yo sospecho que quienes tomaron esta decisión, que es una entre muchas que van en el mismo sentido, le apuestan a que al final no pasa nada. Y si hay una cierta duda en la legitimidad del gobierno actual, información que mantiene el cuestionamiento a esa legitimidad le ha de molestar. Son muy parroquiales, son muy pequeñas. Es una burguesía que nunca ha tenido realmente capacidad por sí misma. Es una burguesía que dependió en muy buena medida en su origen de sus relaciones con el gobierno, desde el porfiriato, o de sus relaciones con el capital externo, pero no tiene empuje por sí misma. No hay nada que diga que esa burguesía mexicana es capaz de afrontar el mundo externo y la realidad externa por sí y ante sí y tener éxito. En buena medida los que tienen éxito es porque tienen un carácter monopólico o cuasi monopólico. En primer lugar, que se hacía en territorio enemigo, es decir, se hacía en una empresa de Televisa, y Televisa nunca se ha caracterizado por su pluralismo. Luego, en ese espacio se criticó la ley Televisa, que es algo que le atañe al bolsillo de Televisa, y eso sí es sagrado. Y luego también se apoyó la reforma electoral que limita el gasto de los partidos en la televisión y de los particulares. Bueno, entonces ya había más que suficiente.
Luego está el grupo español, que es el otro socio, mitad y mitad. Ese grupo español venía de una experiencia democrática exitosa. Pero bueno, una cosa es España y otra cosa es el antiguo imperio. En las antiguas colonias hay otro juego. Y Prisa no es nada más la radio, es también la industria editorial, una industria editorial que a lo mejor ese es el verdadero negocio, donde hay muchos millones de dólares en juego y donde el gobierno puede ser un cliente, en los libros de texto, por ejemplo. Probablemente también dicen, según he entendido entre líneas, que este sistema, lo que le llaman el Star System, donde una persona, un individuo identificado, con biografía, rostro, biografía, opiniones, pues ese no es el modelo que quieren. Quieren algo más gris, más chato, más como son las empresas, sociedades anónimas de capital variable. Bueno, quieren algo que sea anónimo. Y Carmen era Carmen, no era la conductora, que puede estar hoy, no estar mañana, y de todas maneras el programa a seguir. Probablemente eso de que Carmen hubiera hecho antes su espacio, pero lo siguiera manteniendo y alimentando como Carmen en esa empresa, a lo mejor a ambos, a Televisa y a Prisa, ya no les gustó, porque es medio peligroso, porque a lo mejor en el mundo ya no es ese el juego, ya no hay los grandes de la televisión como Walter Cronkite, para poner un ejemplo, en los Estados Unidos, sino ahora son más bien personajes como la BBC, donde uno no sabe quién es quién. Yo creo que es mucho más grave la censura en el fondo, pero la autocensura es su prima hermana, no hay gran diferencia. La autocensura es muy propia de un sistema como el nuestro, en donde no ha habido una dictadura abierta, sino una dictablanda, y en donde la cooptación es más usada que la represión. Entonces la compra del otro fue desde hace mucho tiempo el arma preferida del PRI, de los gobiernos anteriores al 2000. Probablemente ahora la están encontrando útil los nuevos gobiernos del PAN. Pues yo soy juez y parte aquí, así que como tal, sin presumir de objetivo, creo que se pierde una de las esencias de la democracia política, que es la pluralidad. El pluralismo es lo que hace diferente al autoritarismo anterior de lo que se suponía que sería la democracia. El pluralismo del pasado, del PRI, era uno limitado, y estoy viendo que vuelven las limitaciones. Sí, hay disidentes, y está bien que haya programas, por ejemplo, en uno de los que participo en primer plano en el Canal 11, pero el rating de ese canal no tiene nada que ver con los verdaderos canales de televisión, que son Televisa y TV Azteca. Entonces allí están bien, hasta visten. Que en la prensa, que de todas maneras es para la clase media ilustrada y esa ya está perdida, bueno, pues que tengan ahí su prensa y sus analistas, etcétera, los que quieran. Pero en lo que se refiere a la masa, ahí sí, muy limitadito, porque después de todo las clases populares son las clases peligrosas, históricamente hablando. Pueden pasar mucho tiempo, siglos incluso, en que no hacen nada, pero cuando lo hacen, lo hacen. Fueron 300 años de colonia, pero la guerra civil que vino después fue de las más duras en América. Esa idea de que las condiciones en que uno vive y en que se reparte el poder y la riqueza no están dadas por la naturaleza o por una voluntad celestial, sino por arreglos muy claros de este mundo, que se pueden cortar, que se pueden deshacer, que se pueden modificar. Esa información
significa poder cambiar las actitudes de grupos amplios. Entonces, si mejor no se tiene esa información, pues probablemente el arreglo, el status quo, esté más resguardado. Bueno, quitar a Carmen, sí, va a producir programas como este, va a producir una reacción, pero supongo que están confiados en que ya pasará. El tiempo, todo lo cura, han de suponer. Ya se acostumbrarán a que no esté y no pasó nada. Supongo que si Carmen tiene buen rating, alguna empresa podrá decidir que, bueno, el dinero es el dinero y vale la pena intentar, si tienen un programa moribundo, introducir a Carmen ahí, pagando el costo de enemistarse con Televisa y TV Azteca por un lado, con el gobierno por el otro. Carmen es muy discreta. Cuando terminó con Ferriz de Con, supimos que hubo hasta empujones y que físicamente le impidieron llegar a la cabina. Le pregunté qué había pasado. No me dijo nada. Yo tampoco insistí, pues es muy su derecho de guardar silencio. En este caso, nunca nos dijo nada. Comentábamos que estaba un poquito en el filo de la navaja, pero confío en su suerte y confío, supongo, en la protección de los españoles. No ha dicho tampoco gran cosa ahora. Se mantiene muy discreta y muy su derecho. Queda claro que sí se le ofreció, y lo dijo por la radio, sí se le ofreció quedarse, pero a cambio de que ya no controlara el contenido ni la forma de su noticiero. Es decir, se le pedía, mantengamos el cascarón, pero quitémosle todo el contenido. Bueno, era una posibilidad, ella pudo haber dicho que sí, y hubiera seguido recibiendo los ingresos, pero hubiera traicionado una biografía, que no es común en México, ese tipo de biografías. Entonces tiene allí Carmen un capital no monetario, es un capital ético, y que creo que ha decidido conservar. Me da mucho gusto.